¿Ya sabes quién nos ayudará en la creación de los vídeos? Por la ausencia de Henry y Canela por las vacaciones que tuvieron, apenas ayer me lo mencionaron. Henry me mandó mensaje que los dos se tomaron 3 meses sin ayudarnos por tanto estrés que le pusieron sus trabajos. La respuesta de tu pregunta es un sí. Hace unos días hablé con Sweet y me recomendó a un grupo de 3 miembros. ¿Quiénes son los miembros? Para decidir entre tú y yo cómo nos pueden ayudar. Según recuerdo es un Jolteon, un Luxray y una Lilligant. En uno de ellos tendremos que tener cuidado de cómo le hablemos porque tiene menos de 14 años y es el único primo que tiene aquel Leafeon. ¿Con qué menor de 14 años? ¿Ese Jolteon cuenta con otro dato sorprendente? ¿O todos tienen algo misterioso? Hace un instante recordé que el Chispitas se llama Sparkle, él habla portugués, eso es lo malo, pero lo bueno es que puede entendernos. Chicos, dejen las cosas de quienes nos darán un puesto. Si nos descubren que le hicieron daño a su equipo, nos van a sacar a patadas de aquí. Hermana, solo veo el equipo de grabación. Culpa al destello que está agarrando todo sin dejarlo en su lugar. Parem de reclamar comigo o que es vos, porque não sabemos que está ouvindo. Toda a equipe pertence ao meu primo por arribar aqui, seus idiotas. Cállate, macaco eléctrico, ni siquiera sé quién es tu primo, así no tienes que responder. Cuida tu vocabulario, mocoso, o te daré uno de mis ataques. Si nos insultas una vez más te enviaré al hospital. Cale a maldita boca pelo menos uma vez. Ser el único trabajando aquí. Si no te escogen, yo misma te golpearé en todo tu cuerpo por cómo nos tratas ahora mismo. Voy a darle unas buenas patadas, quien sea el culpable de hacer mucho ruido. Será peor si rompieron parcialmente o todo el equipo. Si aquí sale el responsable, yo mismo lo enviaré al fondo del océano encerrado en una caja y nunca saldrá. Digan rápido quién fue para evitar ese destino. Fui eu. Não vanifiquei o equipamento. Só não coloquei no lugar. Não me machuquei. Salte de la habitación y ve a la cocina. Mi compañero y yo hablamos ahora mismo contigo acerca de esto. Oigan, por si se tardarán en regañar al perro eléctrico, voy a narrar la creepypasta. Según están buscando quién pueda narrar estas cosas, yo puedo hacerlo. Puedes narrarnos, tardaremos demasiado con Sparkle, nos faltaba una voz de mujer para terminar el video. Cuando termines nos avisas y yo le mostraré cómo editar a Luxray que tienes al lado. Sería todo que te diremos por ahora. Cuando terminemos con el Chispitas veremos quién se encarga de las cosas. En la siguiente creepypasta, que estás por escuchar, puede contener partes que muy posibles sean inquietantes, incómodas y bizarras para algunas personas, ya que en esta historia contiene temas fuertes como el abuso, maltrato, drogas y lenguaje vulgar. Por lo que no está dirigido para un público menor, por lo tanto, recomiendo no seguir en caso de que eres sensible en cuanto a estos temas o que tienes una edad bastante temprana como para encontrarte creepypastas como estas. Recuerda que la salud mental es primero. Ahora, sin nada más que decir, disfruten del video. La verdad no sé por dónde comenzar con este relato que les voy a contar, ya que esta experiencia que pasé me dejó mucho que pensar. Reflexionando, si bien el mundo en el que vivimos es bastante hermoso y puro, pero también cruel y despiadado que el propio ser humano estaría dispuesto a ser con tal de destruir a otras personas inocentes, tal cual es el caso de los malos padres. Hace 8 años atrás di a luz a mi hija Zoe y desde que estuve embarazada compré unos peluches de South Park, ya que bueno, me encanta el programa, y era uno de los programas con los cuales podrías verla durante las tardes y las noches, claro, aún sabiendo que ese programa no es recomendado para niños, pero estoy segura que más de un niño preadolescente o pequeño se pudo ver el programa a escondidas de sus padres, y claro, soy una de ellos, pero de todas formas, ¿a quién no le gustaría tener un hijo o una hija con peluches de South Park?
Bueno, a decir verdad, nunca le enseñé a mi hija el programa que veía más que nada para cuidar su inocencia. Inclusive tuve que quitarle las pilas a los peluches que había comprado, ya que los peluches eran esos que podían hablar si los apretabas. Si les soy sincera, siempre fui una madre responsable al momento que mi hija nació, y cuando creció y tuve la oportunidad de contarle, bueno, ella se lo tomó más o menos, que digamos, porque bueno, era obvio que se lo tomará así, además que nunca le revelé ese detalle, pero después de un tiempo se lo pudo tomar bien. Al fin y al cabo, solo quería que ella conociera mis tiempos de fanatismo en South Park en los años 90, ya que si recuerdan, South Park hizo su primera emisión en 1997, por lo que la mercancía que compré eran las primeras mercancías cuando South Park se estaba haciendo un gran éxito mundial. Es más, a Zoe le encantaban tanto a estos peluches que jugaba con ellos, duerme con ellos, hasta incluso invita a sus amigos a jugar con los peluches. Cuando se vio el programa por primera vez fue raro, pero a la vez divertido para ella. De verdad tuve la suerte que mi hija le encantará tanto South Park, que su único personaje favorito era Dweck. Todo ha estado marchando bien hasta que me enteré que sacarían una nueva temporada, la cual era el número 27 con un episodio extra, y que saldría justo en el día de mi cumpleaños, y no podía esperar de verla junto con Zoe. Ya en el día de mi cumpleaños, mis compañeros y amigos hicieron una fiesta sorpresa en la cafetería que estaba cerca de la empresa donde yo trabajaba, por lo que al llegar allá después de una mañana revisando correos y archivos, estaban todos ellos recibiéndome con los brazos abiertos con un gran feliz cumpleaños. Me sentí tan especial y feliz de tener a personas que siempre se han preocupado por mí y que lo mejor de las cuales me aprecian tanto como para que me hagan una linda fiesta sorpresa para mi cumpleaños. No hay nada mejor regalo como es el amor y la amistad, eso es lo mejor. Y mientras charlaba y reía con mis compañeros, uno de ellos saca entre los bolsillos un pequeño paquete con papel craft que mis compañeros, al ver el regalo, me gritaban y me apoyaban diciendo que lo abra, que lo abra. Claro, si no hubiese dicho que sí, el resto de las personas no podrán comer tranquilo, disfrutando de su comida con tantos golpes a la mesa, así que la abrí impacientemente para averiguar de qué se trataba el regalo, y al sacarlo mis ojos se pusieron como platos al ver lo que era. Para mi sorpresa era un DVD de South Park, y el envoltorio era de plástico con la mítica miniatura del letrero escrito con el nombre de aquel pueblo en una esquina a la derecha, y por debajo estaría la nieve, y más abajo estaría la carretera, en el fondo estarían las montañas y los árboles también. Felizmente agradecí a mi compañero por el regalo y le dije que la veré junto con Zoe en cuanto vuelva a mi casa, a lo que me dedicó una sonrisa deseándome lo mejor de mí y para mi hija. Cuando regrese a mi casa, Zoe estaba jugando en su cuarto como siempre, que al verme me saludó felicitándome por mi cumpleaños, a lo que le agradecí dándola un fuerte abrazo. Luego de que terminamos de merendar y que mi hija se comiese el pedazo de pastel que le traje, recordé que tenía el DVD en mi bolso, y cuando se lo enseñé a mi hija, le propuse a que viésemos el DVD juntas después de que lavemos los platos, a lo que ella impacientemente asintió. Cuando terminamos, fui al sótano a sacar un viejo reproductor de DVD que había conservado después de que mi abuelo falleciera, ya que como él y yo solíamos ver películas en ese tiempo, cuando las películas era de un formato de DVD y que para verlo se necesitaba comprar el disco y tener a mano un reproductor para ver películas, no había nada como repetir el aquel tiempo de ver películas en DVD, al menos entre madre e hija, así que al conectar los cables a la actual televisión plano y abrir el lector de discos, saqué cuidadosamente el disco del envoltorio, que al hacerlo notó que había unas letras color roja, escritas con un plumón permanente que decía sobredosis, sobredosis. ¿De qué se trata? ¿Será este el episodio extra de la temporada 27? Pensé, la verdad yo por un momento creí que el DVD era una de las películas de South Park como su primera película en 1998 o la del especial post-COVID. Tenía dudas al respecto a este disco.
Sin embargo, el disco parecía tener unas buenas condiciones, es como si fuese sacado recientemente de la producción de animación, justo antes de la llegada de la temporada 27, por lo que era extraño, quizás alguien tuvo la autorización de poder vender el episodio a base de un formato en DVD, o quizás alguien la robó y lo puso en venta. Pero de todas formas no creo que estaría mal ver el nuevo episodio sacado en DVD. Además que ni siquiera podía arrojar el disco junto con el paquete de regalo a la basura o dejarla ahí guardado alguna parte sin ser visto, sería una gran falta de respeto de mi parte si no lo viese. Además me preguntó cuánto dinero se tuvo que haber gastado mi compañero para que me comprara este disco para dármelo en mi cumpleaños. No podía hacerlo, así que sin dudarlo más puse el DVD en el lector de discos. Cuando se comenzó a reproducir, rápidamente agarré el control remoto y fui a la opción de ver películas por DVD. Al ingresar me senté al sofá al lado de mi hija y la pantalla se puso oscura por unos segundos hasta que al fin se vio la introducción. Ahora. La introducción comenzó con normalidad, con Les Claypole cantando de fondo mientras se mostraba la animación casi a 3D con los protagonistas subiéndose al autobús para irse a la escuela. La parte donde más me gustaba es cuando todos los personajes del pueblo van a la escuela para posteriormente mostrarse a todos ellos junto con los protagonistas saludando al espectador, como darles la bienvenida al mundo de South Park, solo que en esta parte ocurrió algo inconveniente, pues al momento cuando iban a saludar, la pantalla se congeló en un bucle, con ellos saludando con un sonido chirriante de fondo. No pasamos ni 2 minutos y ya había problemas. Aparentemente estuve teniendo algunos problemas con el equipo, específicamente con el reproductor, por lo que era normal que pasara eso siempre y cuando aún esté en buenas condiciones. Solo tenía que darle unas suaves palmas para que vuelva a funcionar, y al hacerlo la pantalla se puso estática nuevamente. Por un momento creí que lo había roto, pero cuando regresó me alivié y volví a mi asiento junto con Zoe. Ahora, para empezar con el episodio, el metraje en cuestión, de fondo en la vecindad del pueblo estaba la pandilla de Craig, Clyde, Tolkien, Jimmy, Dweck. Vaya, será un episodio que esta vez se enfoque con estos personajes. Diablos, ya era hora que hacía falta un episodio que se haga un enfoque a ellos. ¿De qué va a tratar esto? Clyde: no puedo creer que justo cuando estábamos por ir a la casa de Tolkien te tenía que doler la cabeza. Tolkien: cállate, Clyde. Dweck: ah. Lo lamento, chicos. Craig: Dweck, cariño, no fue tu culpa. En ese momento me percaté de algo diferente. No eran sus voces, quiero decir, las voces no estaban interpretadas por Trey Parker y Matt Stone como solía ser, sino de otras personas. Si bien al momento que ellos empiezan a hablar las voces quedan grabadas para después ser editadas, poniéndolas más agudas para simular a un niño pequeño con voz chillona, pero no, estaban reemplazadas. Cuando le pregunté a mi hija si había notado ese pequeño detalle, ella me dijo que sí, que quizás a lo mejor contrataron nuevos actores para que hagan las voces. Al menos Matt y Trey no harían todo el trabajo ellos solos haciendo las voces. Bueno, eso quizás tiene sentido, igual es un poco raro la verdad, más aún escuchando las voces de los personajes siendo interpretadas por otros actores. Me preguntó quiénes eran esos nuevos actores que fueron contratados para dar voz a estos personajes. Tolkien: chicos, creo que deberíamos dejar la junta para el próximo fin de semana. De todas formas, el sábado no estarán mis padres, así que podré invitarlos a mi casa a probar el nuevo videojuego que me compró mi papá. Jimmy: me parece buena idea. Tolkien: Clyde: bueno, mientras dejemos a Dweck descansar en su casa para que pueda recuperarse todo bien. Dicho esto, los chicos se dirigieron a la casa de los Dweck para que el chico de cabello rubio pudiese descansar. Cuando Craig tocó la puerta, la madre de Dweck, Ellen Dweck, hace su aparición en el momento en que ella abre la puerta. Algo que me fijé también es que su voz también estaba siendo interpretada por otra persona. Saludó a los chicos dándoles la bienvenida en la casa de los Dweck. Cuando vio a su hijo tocándose la cabeza quejándose del dolor, preguntó qué le pasaba a Dweck, a lo que Clyde la contesta que Dweck le dolía mucho la cabeza y decidieron dejar que la junta lo harían el próximo fin de semana, por lo que ella comprendió y agradeció mucho.
dicho que cuidarán de su hijito mientras iban de camino a casa. Antes que ella pudiese cerrar la puerta para atender a Dweck, preguntó si querían beber una taza de café o algo que quieran beber, a lo que ellos respondieron que no había necesidad, finalizando así con Ellen comprendiéndolo y despidiéndose de ellos, cerrando la puerta suavemente. Ya en la habitación Dweck estaba acostado en su cama con un paño mojado en su cabeza, mientras agonizaba por el dolor y parece que le estaba costando mucho respirar, por lo que puso respirar por la boca. La escena muestra cómo en primera persona, donde vemos en perspectiva de Dweck cómo su vista estaba siendo borrosa, con muchos mareos y su corazón latía mucho como si estaba por desmayarse. En eso se escucha el sonido de una puerta abriéndose y su madre estaba entrando a la habitación con una bandeja de sopa y café, cosa que me sacó una risa porque bueno, ¿quién tomaría café cuando uno está enfermo? Bueno, quizás para algunos, supongo. Pero no creo que eso sea saludable para una persona enferma, menos para un niño de 10 años. Cuando dejó la bandeja en la mesa de noche, Dweck se acomodó en su cama para quedarse semisentado. Entonces Ellen agarra la taza de café y se lo pasa a Dweck. Este la bebió sin parar mientras se escuchaban como los latidos de su corazón se hacían más fuertes y muy acelerados, como si estuviese a punto de terminar desplomado en ese instante. De pronto, la taza cae al suelo debajo de la cama de Dweck, rompiéndose en pedazos con el poco café que le quedaba, cortándose así la escena completamente en negro. Zoe y yo nos miramos de una a la otra confundidas y yo me encogí de hombros. Era extraño. Cuando la imagen volvió se pudo ver en otra escena en un cementerio, solo que los colores eran de un color monocromático, no había ninguna música o un sonido que se escuchase de fondo. La cámara se movía lentamente mostrando un montón de lápidas de gente que había fallecido, para posteriormente detenerse en una multitud de personas vestidas de luto. Parece que se había fallecido alguien, pero ¿quién es? Esperen, ¿es Dweck? ¿Está muerto? No puede ser, pero ¿cómo? Me sorprendió ver a Dweck ya fallecido. Había muerto de forma tan inesperada. La gente de casi todo el pueblo había asistido al funeral, incluyendo a los protagonistas y otros niños de cuarto grado como Wendy, Bebe, Kenny, Stan, Cartman y Kyle, sobre todo Craig, cuya mirada estaba fija en el ataúd de Dweck sin ninguna emoción o expresión, solo sus ojos bien abiertos, perplejados, como si estaba triste y no podía creer lo que estaba ocurriendo en este momento. Los padres de Dweck no parecían estar tristes por la muerte de su único hijo, al contrario, parecen actuar neutrales, observando a todos los que habían llegado al funeral con un rotundo silencio entre sus miradas frías, y cuando llega el momento del sepulto cuidadosamente bajan el ataúd de Dweck desde lo más profundo de la tierra hasta desaparecerse por completo en la oscuridad, enterrándolo hasta enfocar su tumba escrita con su nombre, dando en memoria a aquel niño especial que sufría de puros ataques de pánico y ansiedad. Cuando todos se estaban yendo del lugar para dejar la tumba de Dweck para que pudiese descansar en paz, la cámara hace un enfoque a Cartman con su grupo de amigos caminando por el césped con sus trajes de luto. Sus miradas estaban cabizbajas hasta que una bandeja de subtítulos aparece en el momento que Cartman empieza a hablar. Cartman: vaya a pensar que Dweck CDR0G4B4, no es de extrañarse que actuará así como un loco después de todo. Finalizando así la escena, desvaneciéndose poco a poco hasta verse en negro. Nuevamente, espera, ¿qué era lo que Cartman había dicho? Pensar que Dweck que... No entendí bien lo que había dicho en el momento que menciona a Dweck, ya que una parte de los subtítulos había censurado una palabra, por lo que me dejó en duda qué era lo que dijo. La mirada de mi hija se veía sorprendida y triste, ya que le tenía tanto cariño a Dweck, que ver a su personaje favorito morir la estaba causando una tremenda impotencia. Yo por mi parte estaba media molesta, confusa e incómoda al mismo tiempo viendo esto. Ni siquiera esto era un episodio real
real, más bien era un DVD pirateado, así que le dije a mi hija que esto no es real, que Dweck no murió realmente. Cuando dije eso ella pone una mueca de confusión, y yo la respondí que mañana le explicaría mejor las cosas y la aclararía, por lo que la ordené que se fuera a su habitación para que se vaya a dormir. Ella sintió y corrió a las escaleras para ir a su habitación, mientras yo me quedaba en el living tratando de apretar el botón de escape con el control remoto para intenté con apagarlo apretando los botones del reproductor tampoco. De pronto, un siguiente metraje cuya esta era una grabación nocturna que parece ser sacado de un blog o algo por el estilo. ¿Qué carajo es esto? La verdad no sé de dónde vino esta grabación tan extraña e innecesaria de ver, más que solo se veía un grupo de 2 personas con unos niños. Uno era el que grababa y el otro era que llevaba unos 3 niños, 2 pequeños y uno grande como de una edad entre 11 o 9 años, y estaban caminando en un bosque bastante oscuro con una sola linterna que llevaban. Sentí como un mal presentimiento en esta grabación, algo me decía que no estaba bien. ¿Qué era lo que no estaba bien? No sé, solo habían 2 hombres llevándose a unos niños, que lo mejor sea una familia caminando en un bosque totalmente oscuro, que quizás bueno a cuántas horas de la noche estarían filmando en ese lugar. Después que de la grabación finalice de golpe, pronto se muestran unas escenas aleatorias con las cuales muestran lo que pasó después de la muerte de Dweck. Las escenas se mostraron como en la escuela primaria de South Park los niños siguieron con sus vidas y estudios. Clyde, Token, Jimmy y Craig se toman la decisión de separarse. Los padres de Dweck siguieron trabajando en la cafetería de Dweck. Ross como si nada hubiera pasado atendiendo a los clientes, algunos habitantes del pueblo dando sus condolencias a los padres de Dweck, y así con más escenas aleatorias para que la siguiente se haga un enfoque a Craig, en su cuarto estando sentado en los bordes de su cama sin mirar al espectador dando la espalda. Su habitación estaba oscura a excepción de una luz en el pasillo afuera de su cuarto. Tenía la cabeza cabizbaja sin hacer ni un solo movimiento. El ambiente y la oscuridad era completamente silenciosa y deprimente, como si una parte de Craig algo se le había quebrado y no había remedio como para que este pudiese ser reparado. Y creo que debe ser por lo de Dweck. La cámara se aleja lentamente saliendo de la ventana de Craig para después mostrarse poco a poco a las afueras de su casa con la luna llena, habitando tanto en el hogar como en el pueblo completamente vacío sin ningún habitante, que afuera a las altas horas de la noche era como si aquel pueblo fuera completamente abandonado, dejando atrás solo un vacío en la rotunda oscuridad de la noche. De pronto y sin previo aviso la pantalla se vuelve estática de golpe, que hizo que me sobresaltara del sofá escapando un pequeño grito, ya que por estar tan fijada en la pantalla no esperaba que ese corte saliese de repente. Coloqué mi mano en el pecho respirando hondo tratando de calmarme. Mi corazón estaba latiendo tan rápido que poco a poco fue calmando. De forma desprevenida recordé los latidos que se escucharon cuando Dweck estaba agonizando de dolor de cabeza. Pobrecito, debió estar completamente asustado y paralizado por lo que le estaba pasando, aún sabiendo que le teme mucho a la muerte. De pronto veo una silueta casi apenas reconocible que al entrecerrar mis ojos era Dweck, solo que estaba acostado en medio de la oscuridad, estando con los ojos cerrados como si estuviese durmiendo. Cuando la cámara hizo un zoom más cerca, lentamente hace un acercamiento en el inmóvil cuerpo de Dweck. Tenía los colores un poco apagados puesto a como estaba en un bucle completamente oscuro sin ninguna luz que lo ilumine. Los bordes de sus redondos ojos estaban un poco oscuros como ojerosos. No pasó por mucho tiempo puesto que al cabo de unos segundos mueve los párpados haciendo un esfuerzo por despertar, que al abrirlos lentamente mueve sus ojos de un lado a otro por los rincones tratando de averiguar en dónde se encontraba. Asustado se levanta rápidamente y con sus brazos y manos las estira intentando tocar algún lateral por allí cerca, pero no había nada. Su miedo lo estaba acumulando y empezó a decir unas palabras de llamado de auxilio, solo que su voz no estaba presente. Era como si se quedó mudo, pero podría distinguir en su boca como si tratara de llamar pero no recibía respuesta. El miedo y la adrenalina que estaba sintiendo en ese momento hizo que se quedara quieto mientras temblaba de miedo.
Dios, tan solo ver a Dweck a ese estado solo, imagínate estar en un espacio completamente oscuro en un bucle sin salida, y sin ninguna luz que pueda iluminar el ambiente, debe ser bastante aterrador, y peor aún si algunos de vosotros tenéis miedo en la oscuridad. Mis pelos se pusieron de punta cuando vi a un ser que no tenía cara, ni boca, ni nariz, solo un par de ojos casi inhumanos que apareció en medio de la oscuridad mirando fijamente a Dweck. Este no parecía haberse dado cuenta que esa cosa estaba detrás de él, pero cuando habló por su nombre otra bandeja de subtítulos hace presente. Dweck, estás aquí, ven conmigo, es hora de que descubras la verdad. La pantalla se desvanece lentamente hasta verse completamente en blanco, como si esa cosa de ojos lo sacó de ahí en ese ambiente oscuro, cosa que hizo que me sacara una risa involuntaria. Dios, ¿qué rayos estaba viendo? En eso me acordé de forma estúpida las historias de creepypastas cliché, que hace mención a los ojos hiperrealistas en sus historias como un intento de darte miedo, pero que al final te causan una que otra gracia, que un miedo por unos ojos rojos es estúpido. Después de aquella pantalla blanca nuevamente se vuelve oscura, acompañado de un mensaje de un año después, que al desaparecer la pantalla seguía oscura. No se mostró nada a excepción que escuché la voz de una mujer llamando el nombre de Craig. Cabe decir que las voces, la mayoría, eran interpretadas por otras personas y supuse que alguien le estaba dando voz a Laura Tucker, madre de Craig, lo estaba llamando para cenar o algo por el estilo. Mi cuerpo se congeló al instante cuando Laura comenzó a gritar de una forma muy espantosa y traumática, acompañada de una escena que salió de golpe que mis manos cubrieron mi boca por el horror. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Grité. Craig estaba en el techo colgado con un cuadro negro cubriéndole el rostro mientras se balanceaba lentamente. Era inquietante ver a Craig colgado con una soga al cuello, mezclado con el grito de Laura a todo volumen, con unos fuertes sonidos distorsionados como si fuese el sonido de una radio averiada. Por el amor de Dios, ya van dos personajes más importantes del programa y que habían muerto de una forma tan inesperada y sorprendente de ver. Me cubrí los oídos debido al fuerte ruido que se escuchaba en la televisión, y intenté bajarle el volumen, pero el maldito control remoto no funcionaba. En un desespero por detener esta mierda, lo golpeé fuertemente contra la mesa, y al ver que no podía estaba por aventarla contra la televisión, pero pasa un siguiente metraje. Suspiré y bajé mis impulsos aún con mis manos temblando. Richard se había despertado repentinamente de un susto de los fuertes sonidos de una sirena policial y ambulancia. Se levantó con dificultad del sofá. Su apariencia, a pesar que llevaba la misma vestimenta de siempre, tenía algunas manchas sobre su jersey rojo borgoña, pelo desordenado casi sin cepillar, y la parte esclerótica de sus ojos estaban rojos con grandes bolsas de ojeras. Algo que noté: entre la mano izquierda llevaba una botella de vodka y el piso estaba manchado con restos de pequeños cristales blancos y una jeringa. ¿Es que acaso se estaba drogando? Pensé. No solo eso, sino que también su estado se le veía confuso y atontado como para descifrar lo que estaba pasando a su alrededor, y caminó con algo de dificultad, sujetándose entre el sofá y en las paredes para llegar hasta la ventana. Cuando se asoma sigilosamente para averiguar qué estaba ocurriendo afuera, eran ellos, los Tucker. Los médicos se llevan el cuerpo sin vida de Craig en una camilla con una sábana cubriéndolo mientras sus padres estaban llorando desconsoladamente por la muerte de su hijo. Tricia, su hermana menor, tenía en brazos a Stripe sujetándolo, llorando y observando cómo se llevan a su hermano mayor a la ambulancia para después marcharse directo a la morgue. «Pequeño bastardo», decía él, cerrando bruscamente la cortina para después probar otro sorbo de su cerveza. Cuando se dirigió hacia las escaleras, subiéndose con dificultad, agarrándose del pasamanos para evitar una caída, mira hacia atrás, y un escalofrío recorrió por su espalda por el horror que estaba viendo abajo. Desde el primer piso de la casa se había topado con alguien que reconoció al instante. Alguien pequeño que lo está acechando. Y ese
Era Dweck, con una apariencia diferente al Dweck que conocemos, solo que sus colores eran de tonos más oscuros, no traía zapatos y en los bordes de sus ojos estaban oscuros alrededor de los párpados, llevando unas fuertes y oscuras ojeras. Sus pupilas estaban completamente dilatadas, tanto como si fuesen a las de un gato, con el enorme iris que cubría casi toda la esclerótica blanca de sus ojos. Era como un fantasma o un espíritu que había aparecido en su propia casa después de un año de su muerte. Al ver esto, Richard dice que no puede ser cierto, que este no puede ser su hijo, y salió corriendo horrorizado, dirigiéndose a la habitación donde comparte con su esposa Ellen, y cuando entró tanto el personaje como yo quedamos atónitos, tanto que suelta la botella de su mano, cayendo al suelo en estado de shock con solo ver lo que estábamos viendo, pues en la habitación estaba Ellen, muerta, acostada, casi arropada, con las sábanas desordenadas y el piso todo cubierto de sangre. Los ojos de Ellen estaban abiertos mirando hacia un lado, mientras sangre caía por su boca. Su estómago y pecho estaban apuñalados con heridas profundas. Fue como si fuese apuñalada por un enorme cuchillo afilado que había enterrado por completo en el cuerpo, hasta tener heridas profundas, tanto que hasta sus órganos ya estarían dañados. Al ver esto, Richard vomita, dejando el piso de entrada bastante sucio y asqueroso, mezclado con la sangre y el vómito. Sentí un asco y repulsión ante esta fuerte escena. Es más, lo peor de todo es que ni siquiera está hecha a dibujo digital, sino con órganos casi reales, como si alguien tuvo las tremendas agallas como para agregar órganos realistas, como si alguien acabara de asesinar a alguien y lo agregase para una escena de muerte. Esto es horrible y asqueroso, Dios mío, ni hablar con las muertes más atrozas del programa, como la muerte de Chef. Richard caminó hacia atrás lentamente, alejándose de la habitación hasta chocarse contra la pared. Asustado, sostuvo su cabeza con ambas manos, sacudiéndose, desordenando más el cabello que por la frustración pegó un grito. Se deslizó lentamente al suelo y sollozó abiertamente, demasiado traumatizado como para entender lo que estaba pasando a su alrededor, y rogando a que todo esto no es más que solo un sueño. Que todo esto es solo un sueño. Sobre todo, pidiéndole al budista que era lo que tenía que hacer para acabar con esta pesadilla. Cuando alzó la vista, ve que al lado de él estaba un mueble que, al mirar el primer cajón, recordó que tenía un arma de un revólver calibre como esa vez que vimos en el episodio 11 de la temporada 6. El secuestro infantil no tiene gracia cuando Richard apunta a su propio hijo Dweck con la intención, aunque de forma exagerada, enseñándole sobre nunca abrirle la puerta a nadie excepto a sus padres. Se levanta rápidamente del suelo, abriendo el cajón, sacando su arma, incluyendo unas municiones, que las coloca sobre el cilindro del revólver con las manos aún temblorosas. Supuse que ahora la intención iba a ser otra, será, no una enseñanza exagerada o algo por el estilo, más bien como intentar matar a su hijo de una vez por todas, matar a su propio hijo de una vez por todas. Sin embargo, con Ellen no sabía de cómo pudo haber muerto de una forma tan chocante y repulsivo de ver. De todas formas, esta mierda se puso completamente bizarra de ver más de lo ya estaba. En el momento que todo comenzó de forma normal, terminó con la muerte de 3 personajes, hasta una estúpida grabación que salió de la nada, y ya con esto me ha dejado mal sabor de boca y escalofríos con ver todo este episodio, entre muchas comillas, sabiendo lo que Richard estaba por, aunque pero estaba segura que eso se le va a ser imposible acabar con él, tomando en cuenta que deba estar alucinando con una realidad muy alevera. Además, si había consumido alcohol y drogas, no es de esperarse que este no tenga la conciencia suficiente como para diferenciar entre la ficción y la realidad.
Sin embargo, ocurre algo inquietante en una escena que hasta el día de hoy me sigue dando terror hasta quedarme casi completamente paralizada. Créanme, no es lo de menos, pues en el momento que Richard baja las escaleras lentamente con su arma cargada, inspecciona la casa e intentó prender el interruptor de luces, pero no daba señal. Intentó unas cuantas veces pero no podía. Justo cuando se voltea, cara a cara estaban los dos, Dweck y su padre. Tenía los ojos completamente oscuros, derramando un líquido oscuro, mirando fijamente a su padre de forma siniestra. Que apresuradamente Richard apuntó con el arma contra quien era, que se supone que es su hijo, y lo disparó, atravesando y saliéndose del cuerpo de Dweck, lo cual al ser un fantasma no le causó ningún daño, ni una herida. Y entre tantos y tantos disparos no hacían nada más que aterrizar al suelo, dejando uno que otro hueco. De pronto unos niños aparecen detrás de Dweck acorralando a ambos. Eran unos fantasmas, todos ellos con una apariencia fantasmal de un tono color gris más oscuro y transparente, dejando caer esos líquidos oscuros tanto en los ojos como en sus bocas. Sonaría esto como unos seres súper diabólicos, a decir verdad, pero no es así del todo. Más bien, cuando ellos muestran su verdadera apariencia te darás cuenta que aquellos niños no son lo que parecen, más bien, en unos niños de una apariencia como todos, South Park, como un niño de cuarto, solo que sus cuerpos todos ellos tenían cortes, quemaduras, huesos rotos, moretones y sobre todo sangre entre las piernas. Tenían cortes, heridas, moretones, quemaduras, huesos rotos, y sobre todo lo más chocante es que algunos de ellos tenían sangre entre las piernas. Con todo lo que les explique explícitamente sabrás lo que significa todo esto, ¿verdad? Ni siquiera hace falta que lo mencione, pobres pequeños, pero no solamente eran ellos quienes mostraron sus verdaderas apariencias con sus cuerpos completamente destruidos como dando respuesta a la causa de sus muertes, sino que también con Dweck, ya que si ustedes se fijan, el cuerpo de Dweck no padece de ninguna herida que dé respuesta a su muerte, pero si prestas atención a sus ojos sabrás que algo tiene que ver, ¿verdad? Es más, si ustedes estuvieron por mucho tiempo viendo el programa como yo, seguro habrán jugado al juego de la vara de la verdad de South Park, en la que una parte del juego se nos revela que los padres de Dweck, Ellen y Richard, le daban metanfetaminas a su único hijo sin que él lo supiera, una droga que se usaba para tratamientos médicos como el VA, pero que ahora se hicieron un gran problema para la salud de algunas personas. Debido a los efectos de esa droga, la gente suele sufrir efectos como la ansiedad, paranoia, confusión e insomnio, y como la mayoría de las drogas son demasiado fuertes al hacer efectos se vuelve una terrible adicción, y como Dweck a veces suele tomar mucho café para poder calmarse, no sabía qué era lo que estaba realmente bebiendo y consumiendo, ya que dentro del café estaba la droga, y con esto podemos decir que la causa de su muerte fue una sobredosis que sus mismos padres provocaron su muerte. De pronto una serie de risas y gritos alteran la mente de Richard con alucinaciones bastante fuertes y alteradas, como si se mezclaran con los recuerdos de su pasado, como cuando diagnosticaron a Dweck, o cuando estaba emocional y no le importaba eso más que preocuparse por su cafetería y servirle café, como si esto fuese la mejor forma de calmar a una persona estando en una crisis emocional, o en los peores casos, drogarlo con metanfetaminas en base de mezclarlo con el café para que pueda estar más calmado, cuando en realidad solo lo estaba empeorando más, tanto la salud mental como poner su vida en riesgo. Por otra parte,
Dweck empieza a mostrar una deformación en su cuerpo convertido en un híbrido monstruo con el cuello alargado casi torcido y sus brazos se hicieron más largos y su boca estaba abierta tanto que era humanamente imposible, sus dientes eran amarillentos con las encías casi podridas, dejando su pequeño cuerpo tirado al suelo. Entre las alusiones y tormentos se podría ver cadáveres de niños que se habían muerto durante en el programa, como la muerte de Gary Borkovic, Gordon Stoltsky, Pippi Rupp, entre otros niños de cuarto grado, no solo en caricaturas, sino que también involucra cadáveres reales de niños todos muertos. Sé que con todo esto lo que les estoy explicando es completamente ridículo, bizarro, hasta estúpido, más cuando se trata de un programa que obviamente se ha visto muchas muertes en South Park, que para algunos fue sorprendente e inesperado, excepto con las muertes de Ken, ya que este ha muerto innumerables veces, sobre todo que es imposible que vayan a agregar muertes y cadáveres reales de niños muertos en un episodio, y si lo sé. Pero esa es la explicación que tenía que darles, y aunque quisiera pensar que este relato es una completa mierda tomando en cuenta de las cosas que ocurrían en el programa y que sería ilegal que se agreguen cadáveres reales, la verdad es que eso sería imposible, al menos para mí. Después de todo lo que he visto, en realidad no estoy segura que eso me vaya a hacerme sentir mejor. Las risas y gritos siguieron y siguieron hasta que llega al punto de que Richard se volviera completamente loco, tanto que pidió a gritos que se larguen golpeándose la frente tanto palmas como en la pared, hasta arrojar objetos contra los niños, cosa que no le hacían ningún daño, al igual que Dweck cuando lo estaba disparando. La adrenalina se le subió a tal punto que ya no estaba consciente y sus ojos hacen un movimiento que ve su arma, que estaba justamente tirada al suelo al lado de él. Al agarrarlo se la coloca en la cabeza y antes que hiciera unas voces salen por su cabeza en la que se escucha como una discusión entre él y Ellen, que al prestar atención sus voces me di cuenta que era una discusión sobre la reciente muerte de Dweck y cómo Ellen no hizo nada más que dejarlo a su suerte, o como estos no le importaban a su hijo más que solamente el propio restaurante que ellos trabajaban, y su vez fingiendo el amor que tenían por su hijo. A toda esta discusión había perdido toda la cordura que le quedaba y con esto se pega el disparo. Ellen. Yo sabía que tarde o temprano le iba a provocarle eso, pero no de esta forma. Richard. ¿Y qué fue lo que hiciste en ese momento? Ellen. Lo dejé ahí, ni siquiera me molesté con ayudarlo, algo por el estilo. Richard. Y no hiciste nada, carajo. Ellen. ¿Qué? ¿A poco te importa tu hijo? Ni tú, ni yo nunca le hemos brindado la ayuda necesaria que se merece. Tú y yo sabemos que solo nos dedicamos a trabajar en la cafetería, mientras que a Dweck solo le dábamos té café mezclado con las metanfetaminas que tú comprabas. No te hagas el maldito santo, Dweck. ¿Ahora qué hacemos, carajo? Richard. Solo tenemos una cosa que debamos hacer. Van. Al fin pagó la sentencia, se había quitado la vida por cobarde. Por un momento pensé que todo había terminado, pero no, la bala había sido disparado al techo, dejando un pequeño hueco. Esta vez no había música ni voces en esta escena, aparentemente alguien lo detuvo. El sargento Yates estaba sujetando a Richard, evitando su muerte en el intento. Le pidió a gritos que soltara el arma. Richard, al despertarse ya de su psicosis, soltó el arma dejando caer al suelo y su vez siendo empujado por el sargento ya desde lo más lejos, cosa que Richard no pueda agarrarlo. La policía entró de inmediato a revisar la casa de los Dweck, dejándolo a las afueras de su casa sentado en los asientos del carro policial mientras bebía un poco de agua y a su vez siendo consolado por algunos parientes del pueblo como Randall
Lee, Sheila y Thomas. Justo cuando estaba recuperando la conciencia después de lo ocurrido, el sargento Harrison Yates aparece con un guante blanco entre una de sus manos, cargando una muestra de unos pequeños cristales blancos que habían encontrado. No solo eso, sino que habían hallado evidencia por parte de Stephen Stopch, una grabación en la que se nos revela que Richard fue quien mató a Ellen. Cuando le pregunto por qué tenían metanfetaminas en su casa, fue en ese entonces cuando Richard recuerda todo lo que había ocurrido, y con una pequeña sonrisa la escena se corta al instante por unos segundos. Unas imágenes aleatorias aparecen acompañadas con una música estridente en blanco y negro, mostrando que al igual que la anterior solo se vio lo que pasó después de aquella escena. Stephen Stopch había llegado al instante a darle a Harrison una cámara que había captado en la casa de los Dweck. Para mi sorpresa y de los personajes, Richard fue quien mató a Ellen, estando ebrio. Mi mente estuvo en blanco, no sabía qué decir a este punto, simplemente no sé qué decir con toda esta mierda que acabe de ver. Solo diré que al final lo confesó todo. Thomas Tucker reprochando a Richard, golpeándolo a más no poder, ya que por culpa de él su hijo, Craig, está muerto, la casa de los Dweck y la cafetería siendo demolidas luego que la noticia se expandió por el pueblo. El funeral de Craig y Richard en la cárcel, enjaulado tras las rejas, acostado en lo que sería su cama, mirando en todos lados en su prisión sin mostrar ninguna expresión. Para su mala suerte, las alucinaciones no pararon y de vez en cuando podía ver a Dweck parado o sentado en un rincón mientras lo observaba, formando una sonrisa forzosa en su rostro, como la vez que Stan hizo cuando vio por primera vez a Wendy, y con sus pupilas casi más pequeñas, como unos puntos casi no tan notorios. Luego de las imágenes aleatorias finaliza en un mensaje escrito que decía: un mes. La policía traía una bandeja con comida y medicamentos para darle a Richard. Justo cuando abrieron la puerta de su celda, solo lo habían encontrado tirado al suelo con espuma saliendo de su boca, mirando fijamente hacia los policías. Acabo de morirse por una sobredosis. La pantalla se cortó otra vez en negro. Pensé que ya todo había terminado, que al fin se había acabado toda esta experiencia tan traumática y bizarra. Solté un fuerte suspiro del alivio y me levanté del sofá para tratar de apagar todo de una vez, justo cuando estaba por apretar el botón para abrir el lector de discos. Ahí estaba él, en la dicha oscuridad, con un siguiente mensaje escrito en color rojo. Los pecadores han sido condenados en sus propios infiernos, que Dios tenga misericordia de sus almas. La vida en la que ustedes me la arrebataron ahora serán devueltos a su favor. En cuanto más rueguen clemencia y piedad, nunca obtendrán la redención. Mi alma podrá descansar en paz ahora, mientras que la de ustedes sufrirá en el fuego eterno hasta el día del juicio, y cuando llegue ese día los estaré viéndolos con una sonrisa en mi rostro, porque han matado a una persona de sangre inocente. Me han matado, 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 me han matado. Y con esto último los créditos parecen con su mítica melodía de fondo, dando fin al episodio. Esta vez todo estaba normal, nada raro, excepto que los nombres de Trey Parker y Matt Stone estaban incluidos como suele ser en los finales de los episodios. La verdad no creo que los causantes de esta aberración sean los mismísimos creadores ya mencionados. Es imposible que sea así, y si así lo fuera entonces habría demandas contra este episodio.
De todos modos, South Park tiene experiencias en acusaciones fuera de lugar. No es de extrañar que suele ocurrir en algunas ocasiones. Seguido de esto la pantalla se puso azul y el lector de discos se abre de golpe junto con el disco. Un silencio abundó por todo el living de mi casa con el sonido de un pitido en la televisión. Mis ojos estaban enfocados en el propio disco estando inerte durante unos minutos. Estaba en shock por todo lo que acababa de ver y no podía estar más arrepentida de lo que he visto en este maldito episodio extra. Mis manos y piernas estaban temblando. Sentí como unas fuertes náuseas revuelven mi estómago que lentamente subían hasta llegar a mi esófago. Corrí rápidamente al baño y lo primero que hice fue vomitar. Había vomitado de los nervios y el asco que me dio. Debí haber detenido todo este traumático bizarro en un principio y no quedarme viendo, pero si no fuese porque la curiosidad se me había pegado en mí con ver todo este metraje, tal vez esto no sucedería. Lo que más me perturbó es ver a Dweck transformándose en un horrible y macabro monstruo, una escena que queda grabado en mi mente hasta el día de hoy. Toda mi felicidad, todo mi mundo se me vino abajo como si recientemente todo se había quemado y esparcido como cenizas. Ya no había vuelta atrás. Sentí como una sensación salía por mis ojos y se deslizaban lentamente, que al secarme me percato que se me estaban saliendo un líquido bastante oscuro. Estaba llorando y el rímel de mis ojos se habían mezclado con mis lágrimas, y mientras más seguían cayendo recuerdo los líquidos oscuros que salen desde los ojos de Dweck, como si estuviese llorando al igual que yo. Es en ese momento cuando me he dado cuenta de algo. Los ojos de Dweck, aunque este sea el resultado de su muerte, también hace reflejar el sufrimiento de un alma en pena, que después de la muerte su alma vaga sin descanso, perdiéndose en el camino del más allá, y entre más búsqueda y más búsqueda solo se le hace más difícil hasta que se pudra en la perdición sin hallar la paz que tanto un alma anhela. Cuando recuerdo ese rostro no podía dejar de mirarme a mí misma. Es como si de pronto me hiciese sufrir un efecto de melancolía, recordando todo lo que había vivido desde niña, sabiendo que esa niña fue lastimosamente arrebatada toda su inocencia, una parte de mí que no olvidara nunca, y aunque quisiera superar y ser fuerte, en realidad solo me hace sentir débil y miserable. Esa misma noche me acosté junto con mi hija. No he podido dormir lo suficiente ya que he estado teniendo pesadillas cada vez que cerraba los ojos, y cuando lo hacía solo podía ver a los niños derritiéndose abrazados en el fuego con unas sonrisas entre sus rostros, o también ver a Dweck con la boca tan abierta, tan enorme y tan oscuro que podría absorberse mi propia alma llevándola al resto. Uno de los peores casos, ese maldito monstruo que me arruinó la vida desde niña. Un día mientras estaba en el trabajo, mi compañero que me había regalado el DVD se acercó a mí para preguntarme si ya me había enterado, y yo le respondí que no, que era lo que no me había enterado. Y me explicó que unas personas fueron arrestadas por piratear películas y series, y para mi mayor sorpresa una de las personas que estaban involucrados en la piratería era mi amigo de la infancia, Alan. Cuando este saca su celular para mostrar la noticia me percaté de algo sumamente inquietante. Unas de las personas que estaban involucradas, habían dos personas que salieron en la extraña grabación que llevaba el DVD. Y no solo eso, sino que al pasar la siguiente noticia se reporta la desaparición de unos niños, que al mostrar las fotos de los desaparecidos se me erizó la piel. También estaban en la maldita grabación. Suelto los papeles que tenía en mis manos y salgo corriendo del trabajo. Cuando llegué a mi barrio rápidamente me dirigía hacia donde estaba el contenedor de basura, donde allí había tirado el DVD junto con el paquete de regalo. La empiezo a buscar por los escombros sucios, que al encontrarlo me di la tarea de hacer un reporte a la policía junto con la única evidencia que tenía en mis manos.
Ya pasó un mes y son las 4 AM de la mañana, a la hora que esté escribiendo esto, pero vine a contarles lo que pasó después de que entregará la evidencia a la policía, luego de que entregará el DVD como evidencia a la comisaría. La policía decidió ver el material e interrogaron a los responsables de la desaparición y se inició una búsqueda. Para la mala suerte, al encontrarlos estaban muertos. No solamente eran los niños desaparecidos, sino que hallaron otros niños desaparecidos más, las cuales algunos de ellos también se aparecieron en el episodio. Pronto se les dio la noticia a los padres de los niños, y no puedo imaginarme lo devastados que estaban esos pobres padres. Yo sola estaba abrazando a mi hija pensando en lo peor. Al cabo de unos días se les sentenciaron a los criminales por 15 años en la prisión con 49 cargos de cadena perpetua. Hace unos días fui a visitar a Alan, a que me explicara todo lo que había pasado, tanto la desaparición de los niños como el episodio pirata. Y lo que me explicó me dejó sin palabras. Como ya sabrán, mi amigo es uno de los animadores de South Park que solía trabajar con Matt Stone y Trey Parker, que junto con los demás animadores y desarrolladores crearon las escenas de acuerdo al guión de lo que abarcaría durante los episodios, por lo que uno de sus compañeros que trabajaban para la animación le dijeron que él hiciera unas animaciones pirateadas, a lo que al principio se negaría, pero le propusieron que si él hiciera esas animaciones le pagarían una vez a la semana para la cirugía de su madre, ya que tenía problemas de salud. Como no le quedaba de otra, y aparte que le pagaban muy poco, aceptó e hizo las animaciones sacadas de películas o un capítulo serial. Incluso los vendían para estafar a las personas. Cuando ocurrió el tema de la desaparición de los niños, él estaba por llamar a la policía, pero lo amenazaron de muerte, ya que si dijera algo iban a matar a él y a su madre, por lo que no tenía escapatoria. Y cuando se anunció la temporada 27 de South, la única forma para detener a estos desgraciados era hacer pasar a un episodio real con una animación pirateada, y que junto a la animación estuviera aquella grabación misteriosa, y así venderla con la esperanza de que alguien la comprara. Pero lo que no se lo esperaba es que el DVD iba a llegarme a mí. Y que se lamentó tanto que esto me causase tanto miedo e insomnio. Menuda mierda. Para los siguientes días que pasaron, mi hija y yo no hemos vuelto a ver el programa. Zoe decidió regalarle todos los peluches de South Park a otros niños, adolescentes y adultos. Yo me fui al servicio técnico a que me reparen el reproductor de DVD. Lastimosamente no me lo pudieron reparar debido a que, como era viejo, no se podía hacer nada, por lo que no me quedó de otra que dejarlo guardado al sótano. Por más que quisiera tirarla a la basura, no podía, ya que, como ya dije, esto era de mi abuelo, y se perdería el único recuerdo que tenía de él, y no me quiero eso. Mi amigo se disculpó conmigo por el disco que me dio en mi cumpleaños y me dijo que no sabía que ese disco estaba pirateado y solo quiso comprarla, ya que como me gustaba tanto ese programa, entonces no estaría mal si lo comprara, a lo que acepté sus disculpas. La madre de Alan lastimosamente falleció de un paro, fue llevado a prisión, y cuando Alan se enteró se quitó la vida con un pedazo de cristal que este mismo había roto en uno de los espejos de los baños. El sentimiento de culpa que tenía Alan lo llevó a que hiciera su cometido. Descansa en paz, viejo amigo. ¿Saben algo? De seguro algunos me van a preguntar cómo es que Dweck sabe que sus padres lo mataron si él nunca lo supo hasta ahora. Y bueno, para serles sincera, yo también me pregunté lo mismo, y analizando todo lo que vi esa noche, me di cuenta que aquel ser de ojos inhumanos tuvo que haberle dicho, y es que por algo le dijo, tiene que saber la verdad de sus padres, lo que le llevó a enfrentarse contra sus padres en tan solo una muerte horrible con atormento llamado el karma. Cada vez que veo a Dweck en algunos episodios aparecidos en el programa, ya sea solo
hacerlo con Craig siempre me hace recordar aquel episodio que vi como si mi vista hiciese una pequeña alucinación con Dweck mirándome fijamente, cosa que tan solo verlo se me eriza la piel del susto. Los días pasaron y después que Zoe regalara todos sus peluches me di cuenta que había quedado un peluche restante que no se regaló, y cuando lo noté, la pregunté por qué no lo había regalado, y me dijo que Dweck necesitaba que Zoe se deshiciese de los otros peluches que él conoce, ya que estos eran unos tontos que no valían la pena y que necesitaba tener un amigo de verdad. Alcé mis cejas ante esa rara respuesta confundida y antes que pudiera decir otras preguntas vi como ella abraza el peluche, con un cálido abrazo mientras se movía de un lado a otro como si calmara a un bebé. Sonará raro, lo sé, pero tomando en cuenta que Dweck posee un desorden de atención deficiente e hiperactividad que siempre actúa de forma paranoica y una que otra sacando unos tics nerviosos, es obvio que ningún miembro de South Park pueda calmarlo o que alguien lo vaya a tratar de un marica miedoso como lo trató Cartman o hasta sus mismísimos padres, entre otras personas. Sin embargo, a diferencia de todos ellos, solo alguien que pudo haberlo calmado y tratándolo mejor exacto era Craig. Él fue el único que estuvo ahí para él, a pesar que algunos de los fans dicen que su supuesto amor fue por pura presión social o que estos dos tenían dinámica para ser novios o no sé. Eso no quita el hecho de que Dweck al menos tuvo a alguien que sí se compadeció de él, que no se sentía presionado. A veces me preguntó que si habrá algún episodio esta vez real que más adelante Dweck se entera que sus padres le ponen metanfetaminas a su café. ¿Cómo va a reaccionar él? Miedo quizás. Supongo, solo espero que ojalá saquen ese dicho episodio, al menos para quitarme un peso de encima después de todo lo que he visto y sentir alivio al fin. Y si ustedes me preguntan si el episodio es real, ¿por qué no lo muestras? Pues la verdad es de que me fui a la patrulla a hacer la demanda. No he vuelto a saber del DVD, si habían quedado con el material que estaba la grabación, pero he logrado tomar captura desde el PC de mi padre una que otra evidencia de los sucesos que he visto. Juro por Dios que tuve miedo de volver a verlo otra vez y sentir aquella melancolía de nuevo. Y no recomendaría que nadie lo viese, en serio, de ninguna manera. ¿Saben por qué? Pues aunque no lo crean, he estado sintiendo una rara sensación como si alguien me estuviera observando desde el interior de mi propia casa, y de vez en cuando se escuchan ruidos de la puerta crujiéndose, las cortinas moviéndose lentamente. Es más, Zoe no ha vuelto a juntarse con sus amigos y se quedaba durante todo el día en su cuarto afuera del patio con el peluche que aún conservaba. Quisiera pensar que solo estaba sucediendo en mi imaginación y no en el mundo real, e intento mantener la calma y no sufrir una paranoia con esto, pero durante la noche siempre que voy a mi cama a descansar, cuando cierro los ojos veo a Zoe tomada de la mano a Dweck, estando ella felizmente mientras él solo fijamente me mira. Con esos diabólicos ojos.